Ingenieras, ingenieros, bienvenidos a esta nueva entrega. Antes de empezar, pues una disculpa por haber tenido que cortar el video previo porque se estaba haciendo demasiado extenso, ya llevaba casi 45 minutos, una hora. Entonces decidí dividirlo en esa parte donde nos nace la excepción y después en esta parte donde ya solucionamos esa excepción que nos ocurrió al asignar el espacio de estacionamiento. Bueno, pues vamos a nuestro entorno de desarrollo donde lo dejamos. Este tipo de excepciones, bueno, todas las excepciones son muy feas y bueno, nos están indicando que está ocurriendo algo que no estábamos esperando, pero específicamente el null pointer exception, además de curiosamente ser de lo más común, es de lo más difícil de rastrear, porque aquí esta excepción nace cuando estamos haciendo referencia a un objeto cuyo valor no ha sido o bien inicializado o ha sido cambiado a nulo. Aquí nos indica, si pulsamos con nuestro mouse encima de el primer enlace que tenemos aquí, nos indica que el primer punto de quiebre se da en establecer disponibilidad. El segundo punto de quiebre se da cuando hacemos llamado a nuestro método. El tercero nos lo envía cuando hacemos el llamado desde el método obtener los cajones disponibles. Y finalmente pues cuando se ejecuta, ¿no?, en la parte del método main. Porque es un poquito complicado. Bueno, vamos por partes. Vamos a la primera línea que nos avienta la excepción. Nos dice que en la disponibilidad vamos a verificar que estamos recibiendo en este parámetro, y vamos a hacer lo mismo para el siguiente. Tenemos que verificar que estemos recibiendo datos y estos datos sean los que se envíen a la petición de editar el cajón. Vamos a escribir el contenido. Bien, entonces vamos a imprimir en consola antes de que se ejecute. De hecho, vamos a anular nuestra solicitud de edición. Vamos a escribir los parámetros que estamos recibiendo del objeto del ID de cajón y de la disponibilidad. Corremos nuestra aplicación. En la parte inferior escribimos el número de piso 1. Si deseamos asignar cajón con Y, ID de cajón el 3. Aquí no nos ha escrito los outprints. Entonces quiere decir que la excepción se está dando más arriba, no está llegando hasta aquí. Tenemos que buscar entonces la siguiente. Aquí, al estar llamando a nuestro método, pues nos está mandando la excepción, es la 133, es esta línea. Entonces, antes de hacer uso del método actualizar el cajón de estacionamiento a ocupado, vamos a imprimir, por ejemplo, lo que traemos del ID del cajón. Vamos a ejecutar. ID de cajón 1. Deseamos asignar un cajón, sí, ID del cajón el 3. Ok, entonces aquí nos indica que hasta aquí, hasta esta línea que estoy señalando, está funcionando correctamente el programa. Cuando pasamos de aquí, bueno, cuando enviamos este ID de cajón, que es el 3 que tenemos aquí abajo, lo enviamos al update. Ese es el método que nos está arrojando el error, nos está arrojando la excepción. Aquí, por ejemplo, lo que puede estar pasando es que estamos
en algún momento mandando a nulo el objeto y no lo estamos creando nuevamente. Vamos a crear un objeto de tipo cajón. Tenemos aquí un nuevo objeto de tipo cajón que acabamos de crear y vamos a construirlo. Una vez que creamos nuestro objeto, pues debemos de capturarlo aquí. Debemos poblarlo, ¿no? Y una vez que se encuentra poblado, entonces ejecutamos, escribimos el piso 1, asigna cajón Y y del cajón 3. Ya tenemos entonces nuestros y de actualizar y la disponibilidad. Entonces aquí el detalle es que este objeto, conforme va transcurriendo nuestro programa, llega un momento en el que se va a nulo y por eso ya no podemos utilizarlo. Adicionalmente vamos a hacer algunas modificaciones a el DAO cajón implementación. Vamos a optimizar el uso de nuestro patrón singleton. En algún momento ya había yo mencionado que aquí debíamos hacer una mejora. Si recordamos la definición del patrón singleton, el patrón singleton nos da acceso a una instancia de clase solamente por una vía, y esa vía se asegura de que solo exista una instancia de dicha clase. Sin embargo, no la estamos utilizando correctamente. ¿Por qué? Porque aquí hacemos uso del atributo estático de esa clase. Aquí, ¿qué es lo que necesitamos declarar? Si lo que necesitamos es, cada vez que se ejecuta una petición en nuestra clase de aplicación, que se cree una conexión, posiblemente cuando hacemos ese llamado a esa conexión, esta conexión ya no exista, que es lo que hemos estado haciendo, abriendo y cerrando conexiones. Entonces vamos a crear un tipo connection aquí nos hace falta una n, un tipo connection. Como ya tenemos importada esa clase, pues ya no nos la pide. En caso de que nos la subrayara en rojo, importamos esa clase connection. Ese atributo de clase es privado y ese atributo de clase al cual podemos acceder a todo lo largo de la clase. Entonces, cada vez que necesitamos esta conexión, vamos a hacer uso de la entrada de el singleton. Tenemos aquí la interfase singleton que se llama conx con x.getConnection. ¿Qué es lo que hace nuestro getConnection? Recordemos que el getConnection se asegura de que exista una conexión. Si no existe, crea esa conexión a partir de la creación de una instancia de la clase conexión. Ya tenemos entonces levantada nuestra conexión. A través de esa conexión vamos a crear nuestro prepare statement, y aquí, si recordamos, ya no necesitamos hacer nada más porque ya estamos cerrando las conexiones. Esta parte es la que nos hace falta añadir a cada una de nuestras peticiones. Entonces agregamos esta parte a todos nuestros métodos. Cada vez que se inicia
nuestro programa pues busca la conexión y no la encuentra. A lo mejor en la primera vuelta, como puede decirse, pues no hay problema, pero ¿qué sucede cuando se crean varios objetos y esa conexión en algún momento se cierra y ya no se vuelve a abrir? Entonces, a través del patrón singleton debemos asegurarnos, por medio de esta única entrada get connection, que esa conexión se encuentre activa y posteriormente cerrarla. Agregamos a todos los demás. Agregados a todos los métodos, guardamos. Aquí podemos optimizar nuestro código utilizando nuestro atributo de clase cj1 y lo volvemos a levantar por si en algún momento, pues como lo hemos venido haciendo, lo destruimos. Entonces, ya una vez que volvemos a crear nuestro objeto, podemos utilizarlo, poblarlo. Como decía, lo poblamos y ya una vez poblado, pues podemos tener acceso a esos atributos, ¿no? Vamos a ejecutar nuestro programa y debe de pintarnos en consola, debe escribirnos en consola pues los datos, ¿no?, que tenemos aquí. El número de piso sería el 1, asignar cajón sí y el ID del cajón 3. Tenemos aquí ya los datos de nuestro cajón que se va a actualizar. Ya hicimos algunas mejoras a nuestra implementación de nuestro DAO y ahora podemos ya hacer uso de nuestro método para actualizar, para asignar nuestro cajón, ¿no? Ya desactivamos los comentarios, guardamos, ejecutamos, esperamos a que realice las conexiones. Número de piso va a ser el 1, el cajón asignar yes, sí, y cajón número 3. Aquí no había existido la conexión, también pudo haber sido uno de los motivos por los cuales nos arrojaba la null pointer exception. No existía la conexión, por eso es tan importante utilizar el singleton de manera correcta. Se hace la conexión y se actualiza el registro que nosotros deseábamos. Muy bien, esta es una de las partes más importantes de nuestro sistema, asignar un cajón. Ya asignamos este cajón, ya lo tenemos ocupado. Si por ejemplo llamamos a nuestro select, a nuestro get available parking drawer, si ejecutamos nuestra aplicación y mencionamos el piso 1, el cajón número 3 ya no nos debe aparecer. Vamos a ver el listado y en el listado pues brincamos del 1, 2 y al 4. Es decir, el número 3 ya no nos va a aparecer, ya no nos va a ser accesible porque ya se encuentra ocupado, ya no nos va a ser accesible para volverlo a reasignar. Esto es una de las finalidades principales de asignar el lugar, que todos los cajones que ya están ocupados no sean visibles. Ahora, como última parte de asignar los lugares, pues sería actualizar también el registro en el piso, ¿no? O sea, buscar el ID del cajón y después recuperar el ID del piso, y a partir de esa recuperación del ID del cajón, ID del piso, pues cambiar los lugares disponibles, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar para nuestro siguiente video para que ese no se haga tan largo. Continuamos. Por el momento dejamos hasta aquí nuestro video. Continuamos en el siguiente. Muchas gracias.